En Bolivia nosotros ya hemos iniciado acciones contra Oquidiario y contra este periodista Alejandro San Miguel. El periódico Oquidiario con el señor Entran Basaguas tienen que explicarle a Bolivia por qué han venido en ese tiempo, por qué lo han hecho. Y si tienen las pruebas, tienen también la oportunidad de demostrarlas. Nosotros, los bolivianos, seguimos esperando las pruebas de Oquidiario. ¿Dónde están las pruebas de todas las acusaciones? Y en todo caso, seguimos esperando las declaraciones de Oquidiario, ¿no? Porque en base a ese trabajo sucio que han venido a hacer a Bolivia, es de que se han cometido las peores vulneraciones a los derechos humanos en pleno siglo XXI. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! ¿Qué tal, Lorgia? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, Julián. Al ver un programa así como Pandemia Digital, donde realmente lo hacen con mucha ética, veo que presentan pruebas, veo que realmente tienen un manejo técnico muy profesional con la información, ¿no? Y es todo lo contrario al modus operandi de las llamadas cloacas mediáticas. Eh, bueno, es un fenómeno que además de que en España se da en contra de Podemos y se hace una réplica para en los países en América Latina, ¿no? Voy a leer algunas de las acusaciones que hizo y de hecho luego vamos a poner un par de vídeos donde prácticamente el señor Entran Basagoa, que fue invitado por Arturo Murillo, que es uno de los firmantes de la carta de Vox, fue el ministro de Gobierno de Yanine Áñez. Hay que recordar que formaba parte del mismo partido político que Yanine Áñez y que otro personaje, Óscar Ortiz, que realmente fue el candidato, solo sacó un 4% de votos, pero ocuparon tanto Yanine como Arturo Murillo como Óscar Ortiz el gobierno, la presidencia y los dos ministerios más importantes, el de Economía y Hacienda y vendría a ser como el de Interior, Arturo Murillo, que invitó a Vox como firmante de la Carta de Madrid e invitó a Oquidiario, y Entran Basagoa se quedó un año creando noticias falsas para perjudicar a el MAS, ya que se iban a convocar elecciones, y también inventó, por ejemplo, que también se financiaba, por ejemplo, Podemos y una serie de cuestiones. En esta lógica, cogieron como conejillo de India a Lorgia Fuentes, entre básicamente la más repetida, y ahora vamos a ver un vídeo que así lo atestigua, es llamarle diciendo que ella era siempre decía la supuesta amante de un ministro, en este caso era el ministro Carlos Romero, que se vio beneficiada con millones, en este caso creo que eran 700, eran como 7 millones no sé si la moneda, creo que son pesos bolivianos, no sé la moneda ahora mismo si es peso boliviano, confirma si es así. Sí, Vale. eso. Eso es, que era a cambio de contratos que le daba a tu empresa, que era Cansé, que es una empresa china, que ya había sido conocida porque en el caso Zapata, la señora Gabriela Zapata sí que trabaja en esa empresa. Luego se demostró, la propia empresa mandó un documento diciendo que nunca en la vida habías trabajado. Nunca mostró ninguna prueba, ni siquiera una foto tuya con Carlos Romero, absolutamente nada. Llegó a decir que era el caso Zapata 2, por eso lo alimentó. Llegó a decir la burrada que se pagaron $750.000 para encubrir un asesinato que falsificaba flujos migratorios y antecedentes penales, tampoco presentó nada. Que tú o tu familia grababa orgías con altos cargos del gobierno. Todo esto sin ninguna prueba, por ahí solamente una prueba de la testigo que hizo una llamada a alguien que trabaja con vosotros, pero no solamente se escuchan las tonterías que dice la señora. Que el esposo de Lorgia, Alexei, es un militar que mandó aviones llenos de armamentos a Bolivia, tampoco sin prueba. Que también es un corrupto que negoció contratos con Evo directamente. Que consumiste droga, y esto también lo vamos a ver, delante de tu hijo, de 6 años en su momento, y con un Photoshop. Que Lorgia amenaza... que le amenazaba, lo único que luego demostró es que solo le amenazó con un proceso de difamación y calumnia. De hecho, de eso te quiero preguntar si va a haber algún proceso judicial, no sé si aquí en España, o cómo va ese inicio de proceso judicial en tu país, en Bolivia, porque sí que hay alguna novedad al respecto, y que le amenaza a un señor que no conocéis, que además estuvo en nuestra casa disfrazado de sacerdote. Ya, digamos,
Voy a poner este vídeo de 1 minuto donde se prueba que el propio ministro es decir, el que hace la denuncia al gobierno, se refiere que todo viene de la investigación de Entrambasaguas. Usted ha pedido esta solicitud de aprehensión por presunto delito de ganancias ilícitas durante el gobierno de Evo Morales en contra de la señora Lorgia Fuentes. ¿Qué pruebas tiene, ministro? A ver, nosotros hacemos eco de las denuncias que hace Alejandro. Yo me he reunido con Alejandro, hemos visto los documentos con Alejandro. Nosotros hemos coadyuvado luego de la denuncia pública que ha hecho el periodista español Alejandro sobre este tema. Hemos hecho una investigación a través de las instancias que tiene el Ministerio de Justicia. Presente simplemente tenemos lo que el periodista español dijo anoche. Obviamente que eso no significa que no vamos a investigar. Vamos a proceder a las investigaciones correspondientes, pero darle datos ahorita no podemos porque no tenemos conocimiento exacto. Y además también estamos investigando ya unos temas que son mucho más sensibles, que no sé si nos van a conducir a delitos o solamente eran temas de extorsión, que yo sé que Alejandro lo va a denunciar hoy en la noche. Yo no quiero quitarle, él me lo ha contado en la intimidad del trabajo que estamos realizando. Sí hemos accedido a las copias que el periodista extranjero ha mostrado a la prensa. Cuando tengamos concluida o avanzada esta investigación, les vamos a hacer conocer. En este caso, esta es la denuncia que se hizo desde el gobierno en el 2020, firmada por Gustavo Melgar, Matías Otto, bueno, digamos que desde el gobierno hacia tu persona, ¿vale? Aquí, precisamente, en esta denuncia se dice que en antecedentes se tiene en fecha 4 de febrero del año en curso, el periodista español Alejandro Entrambasaguas, de Oquidiario, realizó la develación del trabajo de investigación periodística en el programa televisivo. Bueno, aquí ponen varios, pero hacen referencia al trabajo. Esa es la denuncia que a ti te llevó a la cárcel y en el cual te torturaron. Y hay que ver, bueno, esto al final se sobreselló, te dejaron libre después de varios días. Digamos que este año aquí ha habido una acción judicial ya con un gobierno democrático del Ministerio Público, la Fiscalía General, en el cual, digamos, a instancia de Lorgia Fuentes, Betancourt, y entiendo que desde el Ministerio o desde la justicia boliviana se le pide declaraciones a Alejandro Entrambasaguas y a Ximena Galarza, que era la testigo. Pero en todo caso, esta sería la novedad, digamos, que existe en el año. Entonces, ahora sí te pregunto, lo primero, ¿cuál es el motivo? ¿Quién te denuncia? Y con qué motivo, creo que ahí lo he mostrado, para que a ti te detengan y posteriormente incluso te torturen y que estuvieras detenida durante más de 100 días. Primero, lo que está claro es de que en base a una denuncia que hizo el señor Alejandro San Miguel Entrambasaguas de Oquidiario en un programa de televisión que sale a eso de las 11 de la noche. En base a esa denuncia, sin pruebas, a ese caso montado, diría yo, ¿no? Es de que al otro día ya tanto el ministro Coimbra como el viceministro Melgar han empezado en mi contra un proceso de investigación, o sea, en la parte judicial, ¿no? Han sacado una resolución de mi detención, inclusive, ¿no? Y solamente en base a esa denuncia, o sea, realmente para que se den cuenta, ¿no? Lo que ha pasado, han amplificado una denuncia del señor de Oquidiario en todos los medios de comunicación, solamente en base a esa falsa denuncia. Y creo que lo grave es que dicen que no. Hemos visto al ministro cómo dicen que están coordinados con Entrambasaguas, incluso dicen que han tenido reuniones previas y que no quiere adelantar nada porque lo va a decir Entrambasaguas. La denuncia la hace en prime time. ¿Y cuánto tiempo pasa hasta que te detienen? Bueno, ya más o menos unos 12 días, ¿no? Realmente, pero han sido 12 días y más de 2 semanas en las que este señor Alejandro
San Miguel en Tramazaguas estaba en todos los medios, en todos los canales, ¿no? Y después de que ya hace mi detención, al final Alejandro en Tramazaguas, ¿no? Prácticamente calladito, con un silencio sepulcral, ¿no? Porque no les ha resultado nada ya desde un inicio, tanta denuncia, ¿no? Solamente, bueno, no diría solamente, porque en base a su denuncia me han detenido, he estado presa, he estado encadenada, he sido sometida a un montón de vejámenes, el cual ustedes lo pueden verificar o lo pueden mirar con las imágenes de mis fotos encadenada. Tengo muchas secuelas en base a los vejámenes que he vivido en ese momento, pero realmente no les ha servido de nada, ¿no? La maquinaria de la mentira desplegada con los medios absolutamente sumisos, ¿no? Han perdido todo el amor propio, realmente los medios de comunicación también en Bolivia, porque se han puesto a blanquear tanta basura para linchar a una mujer y a una familia entera en todo caso, pero por el otro lado, claro que está, ¿no? Que lo sabemos que lo han hecho por sus contratitos de publicidad, ¿no? El señor Alejandro San Miguel en Tramazaguas seguramente en su momento ganó un buen contrato para cenar bien, pero será por un mes, para toda la vida, ¿no? Realmente, más que un caso aislado, deja al descubierto la realidad lamentable y triste de la degradación del oficio del periodista, ¿no? Estamos hablando de una degradación del periodismo que se ve en diferentes países en el mundo, en donde han perdido toda la ética, la moral, y realmente este fenómeno es muy dañino para la sociedad, ¿no? La violencia periodística machista que ha aplicado Oquidiario junto a unos cuantos periodistas bolivianos ha sido lamentable. Fíjate, te voy a poner un mini resumen. Fijaros cómo de manera obsesiva repite siempre lo mismo sin mostrar ni una sola prueba. De hecho, cuando le piden prueba, él nunca las ofrece. Dice que tiene una testigo que las cosas que le ha dicho son tremendas. Va a ser un escándalo que va a hacer temblar los cimientos de Bolivia. La presunta amante de Carlos Romero, Lorgia Fuentes Betancur. Lorgia Fuentes, la presunta amante de Carlos Romero. 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 Tenía una amante llamada Lorgia Fuentes Betancur. Consecuencia de la presunta relación amorosa que mantenía con el exministro, tenía el poder suficiente para hacer aparecer y desaparecer cadáveres. Voy a ir a una pausa, porque lo que esa grabación revela es fuerte. En el interior de la vivienda de Lorgia Fuentes hay un circuito cerrado de cámaras de videovigilancia y que de manera habitual se dedicaban a invitar a altos cargos del gobierno de Evo Morales y a realizar orgías en el interior de la vivienda. Periodistas como tú hacen falta en Bolivia. Bueno, eso es un halago demasiado. Hablas con tanta firmeza y esa es la muestra más clara de un periodista convencido de lo que hace y de un buen investigador. Estrella del Oriente, así es, donde se te menciona también. Sí, bueno, aquí todos los medios de comunicación que se han hecho eco de esta noticia... Estamos viendo eso. Me han mencionado, ¿no? Sí, bueno, pues estamos viendo unas fotografías en donde se observa a Lorgia Fuentes Betancur, que es la mujer de la izquierda del todo, acompañada de, según dice la información, de su prima, y el niño pequeño que está ahí, pues presuntamente su hijo, ¿no? Que es un niño menor de edad, de 6 años. Bueno, ahí hemos visto una serie de vídeos, un resumen, pero hemos visto que en decenas de medios repetía una y otra vez el asunto de la supuesta amante de Carlos Romero. También pues el beneficio con esos contratos. Ahí está incluso la carta de Camsé diciendo que nunca en la vida has trabajado en esta empresa. Hemos visto, y te quería preguntar también por esto, porque no solamente se metieron contigo, sino que incluso esta noticia que él también difundió, donde decía que te estabas drogando delante de tu hijo de 6 años con una imagen manipulada, que claramente se ve que la imagen tuya, la foto, luego hacen un zoom que no tiene nada que ver y aparece una raya. Igual como se coordinó con el ministro de Justicia, que fue finalmente
digamos, quien detuvo y que se reunió previamente, es curioso que La Voz del Oriente, que es donde se publicó este bulo y que difundió Alejandro Entrambasagua, previamente, unos días antes, una semana antes, se reunió con Carlos Subirana, que es el editor de ese, y aquí le dice recibir la grata visita del periodista. Es decir, fue Entrambasagua a visitar a este pequeño diario de fake news, incluso cuando en los comentarios alguien le dice, este es enviado de Vox, de Fascistas de España, el propio Carlos Subirana le dice, sí, lo sé. Considero así, con un conocimiento básico, si quieres, porque mi formación, soy ingeniero civil, pero creo que por lo general un periodista, o en este caso la empresa Oquidiario, mediante Alejandro San Miguel Entrambasaguas, al tiempo de dar la información, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Dar una información equilibrada, o sea, las dos versiones, dar la réplica, es tan básico, ¿no? Corroborar las fuentes y además, lo más importante, presentar pruebas, porque el señor Entrambasaguas, ¿qué dice? Que él hace un periodismo de investigación y por lo menos por respeto a su audiencia, a su propia audiencia, debería de presentar en sus pruebas. A los señores periodistas de Oquidiario, ¿no? O sea, que tengan la mínima decencia de presentar las pruebas, yo las sigo esperando. Además, ellos decían tener todo, como tú ya lo habías comentado, decían tener fotos, grabaciones, llamadas, hablaban en términos tan que no están dentro de mi léxico, pero hablaban hasta de orgías con altos funcionarios del expresidente Evo Morales. Al final, no quedó, o sea, no presentaron nada. Todo quedó, si quieren, en nada. El periodista Alejandro San Miguel de Oquidiario ha huido del país. Prácticamente él se va a quedar así como prófugo. Yo aprovecho para decirle no, señores de Oquidiario, ¿no? Tenga la decencia, en todo caso, ahora, porque ya el señor Alejandro Entrambasaguas es citado como testigo ante las denuncias que han hecho ellos mismos en su momento, tanto el exministro como el exviceministro. Que dé la cara. Te quería preguntar, por aclarar, la denuncia, entiendo que la has hecho tú, ha sido aceptada, es decir, que se ha tramitado, y en primer término entiendo que se denuncia a los ministros Guido, Gustavo y Álvaro Eduardo Coimbra, y que como testigo tienen que ir a declarar Ximena Galarza y Alejandro Entrambasaguas, ¿no? ¿Cuándo se celebraría ese juicio? Y entiendo que el señor Entrambasaguas, que estuvo durante casi un año difundiendo mentiras en casi todas las teles, ¿hay una planificación en el tiempo de cuándo tiene que asistir y qué ocurriría si no se presenta a declarar? Vamos a tener una fecha ya en los siguientes días, pero sin embargo, o sea, está claro, ¿no? Que existen legislaciones nacionales, el derecho internacional, entonces, existen los derechos humanos sobre todo. Así que yo realmente le hago recuerdo al señor Entrambasaguas que a él lo que más le asustaba era justamente de que lo citen como testigo, de que le vengan los problemas legales por decir tantas mentiras, ¿no? Ahora, el nombre del señor Alejandro San Miguel Entrambasaguas está también en el informe de la GIEI, de la CIDH, o sea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? A él está mencionado como un periodista que ha estado a cargo en el gobierno de la señora Yanine Áñez, un gobierno golpista que ha estado en Bolivia para generar persecución política. O sea que el señor Alejandro San Miguel Entrambasaguas y el periódico Oquidiario no piensen que porque ha pasado 2 años nos hemos olvidado de esto, porque en base a sus montajes y a sus falsas acusaciones es de que en Bolivia no solamente hemos tenido prácticamente, diría, decenas de muertos, miles de encarcelados, hemos tenido lo que es el acoso, la vulneración a nuestros derechos, ¿no? Hemos pasado muchas personas
por procesos de tortura, ¿se da cuenta? Han realmente vulnerado los derechos hasta de los niños. El señor Alejandro Entrambasaguas y el periódico Oquidiario no han tenido consideración ni siquiera de los niños, ¿no? Así que, bueno, estamos esperando la declaración del señor Alejandro Entrambasaguas. Esperamos que se presente, como decía, aprovecho este programa para avisarles. Ellos ya lo saben, pero nuevamente para hacerles recuerdo de que en Bolivia estamos esperando sus declaraciones, estamos esperando sus pruebas, estamos esperando su versión. Aquí en Bolivia ya sabemos lo que Oquidiario ha hecho en el gobierno golpista de la señora Áñez, ¿no? Eso es lo bueno, que en Bolivia los bolivianos ya conocemos esa historia, conocemos esa historia porque ha ocasionado mucho dolor. Aparte hay que recordar que él cuando llegó a España tuvo una entrevista en estado de alarma con Hugo Pereira y entre ambos, pero principalmente Entrambasaguas, después de estar un año, llamó, después de que venciera el MAS, ¿no? Digamos, Lucho Arce, que ganó con más de un 55% de los votos, llegó a llamar que eran todos ignorantes y que por eso había vencido el MAS de nuevo y que, bueno, que los bolivianos eran unos incultos, unos ignorantes y que prácticamente eran como animales, ¿no? Es decir, eso creo que también supuso alguna denuncia. Este señor no es que haya tenido problemas con la ley, al contrario, a este señor incluso lo han ascendido, le ha fichado otro medio que es El Debate y ha estado en televisión. Te voy a preguntar, voy a poner 2 vídeos muy cortitos porque fue invitado a un programa de Iker Jiménez, supuestamente programas de misterio, pero que tiene mucha audiencia, para hablar de 2 cosas, de la lucha contra las fake news, y ahí lo ponen de referencia como periodista que lucha contra las noticias falsas, y 2, hablando del fraude electoral, hablando de que él estuvo en Bolivia, donde se sufrió un gran fraude electoral, que era el argumento para dar el golpe de Estado. Te voy a poner los 2 vídeos para que lo vea la gente y te pregunto qué te parece que un tipo como Entrambasaguas, haciéndote lo que te ha hecho, sea el referente para luchar contra las fake news, y 2, hable de fraude electoral gravísimo en Bolivia, realmente con lo que tú, que lo has vivido, sabes lo que ocurre allí. Hoy os he traído aquí un informe inédito que se titula Desinformación en el ciberespacio, donde se relatan todo este tipo de amenazas, se relata con detalle también el funcionamiento de todos los elementos que estamos comentando y las consecuencias. Conforme vamos bajando nos van apareciendo más y más y más y más. Claro, esto tiene la parte negativa. Si estamos consumiendo bulos o desinformación, cada vez vamos a consumir más y esto tiene un peligro brutal. Ahí hablaba de fake news y aquí también te quiero preguntar por ello, habla de su estancia en Bolivia donde hubo un gran fraude electoral. Pongo este vídeo también de 30 segundos y te pregunto por ambas palabras de este señor en un programa de mucha audiencia aquí en España. 30 segundos más y te pregunto. Mira, yo recuerdo hace varios años, a mí mi periódico me mandó a Bolivia a realizar una intensa investigación, estuve viviendo allí muchos meses y llegué en el marco de unas elecciones que fueron las del año 2019, en las que la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea decretó que había habido fraude electoral y realmente la inseguridad jurídica que había en ese país era terrorífico y a mí no me cabe ninguna duda que pueda haber estados hostiles hacia España que les interese crear esa misma inestabilidad aquí. Bueno, ahí teníamos al señor Entrambasaguas primero siendo referente y explicando lo importante que es luchar contra la fake news, y luego lo vimos que su periódico, que no lo quiere nombrar, Oquidiario, aquí también está bastante perjudicada la imagen, de hecho ha cambiado a otro diario que se llama El Debate, aunque hace funciones parecidas, y hablaba que él lo mandaron y que vio cómo hubo un gran fraude electoral. Bueno, ¿qué opinas que haga estas 2 afirmaciones en un programa con muchísima audiencia en España hace un par de semanas? Como boliviana, y voy a hablar no como una política, porque no lo soy, no soy política. En Bolivia hemos recuperado la democracia con el triunfo del presidente Luis Arce Catacora. En Bolivia tenemos en nuestra memoria, hermanos de España, tenemos en nuestra memoria, en la memoria de nuestros niños, ¿no?, de que un periódico como Oquidiario y el periodista Alejandro San Miguel Entrambasaguas ha venido a Bolivia
a montar casos, a montar historias o comentarios falsos, a decirnos que hacía periodismo de investigación cuando en realidad nunca ha dado prueba alguna de nada. El sucio trabajo de este señor, diría, de este operador de cloacas mediáticas, de este acosador mediático, de este pseudo periodista, porque eso es lo que los bolivianos conocemos de este señor Alejandro San Miguel Entrambasaguas, porque realmente en el golpe de Estado él ha sido el principal periodista o pseudo periodista que hacía el inicio de las persecuciones para que luego el resto de unos cuantos periodistas y políticos ejecuten barbaridades que se han cometido en Bolivia. Yo los invito a leer el informe de la GIEI, de la CIDH, ¿no? Ahí dice claramente, y está, repito, está el nombre de Alejandro San Miguel Entrambasaguas, periodista de Oki Diario. Está como un acosador mediático, está visto en la historia como un cobarde. Entonces, no nos dejemos manipular. Yo no estoy aquí para pedirles de que ustedes apoyen a un partido de izquierda o de derecha. Nosotros como familia estamos para contar nuestra historia y para contarles lo que hemos vivido en un partido de derecha, ¿no? Haciendo uso de un periodista joven que no tiene experiencia, considero, pero que al mismo tiempo ha perdido todos los detalles de lo que es la ética, la moral, en todo caso la solidaridad, del dolor ajeno, porque se han olvidado hasta de eso en aquel momento. Me parece increíble que este señor siga apareciendo en televisión. Yo quería preguntarte si, incluso si algún abogado o bufete nos escucha, si no sé si habrá opciones en Bolivia, porque él me imagino que no querrá saber nada y tal, de emprender acciones judiciales en España con una base, ¿no? Ahí has comentado los informes de la CIDH, pero también todo el resto de acusaciones que a día de hoy no, ahí ya, has comentado que se atreva a lanzar alguna prueba, e incluso has comentado que no fuiste la única, ¿no? Aquí también recordamos el caso de Noemí Meneses, creo que es, el caso de una chica de 19 años que fue secuestrada, torturada, y que incluso también desde los ministerios decían que no sabían nada, solamente lo publicado en redes. Es decir, le quitaron el móvil y con esa información hicieron noticias falsas, ¿no? Todo esto lo denunció al defensor del pueblo, esta chica de 19 años, e inventaron noticias falsas, y también estaba detrás en Entrambasaguas como un número continuado de causas y con una intención política, usando la desinformación y la fuerza y la brutalidad de un golpe de Estado como el que estaba ocurriendo ahí. Yo te quería preguntar dos cosas. Una, si crees, si se da la posibilidad, o si quieres hacer un llamamiento a la gente que nos esté escuchando, de emprender acciones judiciales o de otro tipo contra Alejandro Entrambasaguas y Oki Diario. Y luego también me gustaría preguntarte quién es la persona que estaba detrás, abriéndole las puertas al señor Entrambasaguas, porque sorprende mucho que lo hayamos visto hablando con todos los ministros, con periodistas, yendo a todos los programas. Bueno, esas dos preguntas. Claro que sí. Bueno, primeramente considero y hago un llamado, no solamente a las familias en Bolivia, sino también en España. Yo creo que no podemos quedarnos callados, ¿no? En Bolivia nosotros ya hemos iniciado acciones contra Oki Diario y contra este periodista Alejandro San Miguel, ¿no? Ahora, no vamos a quedarnos callados, tenemos que hacerlo. Es un trabajo que tarda, sí. Esta tendencia peligrosa para la sociedad y para la democracia, no debe de quedar impune, y no vamos a dejar que quede impune. Tarda, yo sé. Además requiere de tiempo, de recursos económicos, requiere sobre todo de esa gran voluntad
que en este caso las mujeres bolivianas no la hemos perdido, y es por eso que estamos tomando las acciones legales. No vamos a permitir que nunca más pase en Bolivia lo que ha pasado en el 2019 y parte del 2020 en un gobierno golpista. Además, con un periodista o falso periodista extranjero que ni siquiera ha entrado con una visa de trabajo a Bolivia, que si miramos sus entradas migratorias, él no ha entrado a Bolivia como un periodista, y así de esa manera ha huido. Él es un prófugo de la justicia boliviana, él es un prófugo de Bolivia. ¿Por qué? Porque ha dejado aquí en Bolivia, en base a su trabajo sucio, mucho dolor y mucha desesperanza. Ahora, ¿quiénes lo apoyaban a este señor? Está claro, el exministro Murillo, Arturo Murillo, que ahora también está preso en Estados Unidos, ¿no? Doria Medina, el empresario Doria Medina, son gente de derecha que, como les digo, solo velan por sus intereses políticos, por sus malos cálculos políticos, porque en Bolivia sí hay democracia. En Bolivia existe democracia. Hoy nuevamente estamos viviendo en democracia, y es por eso de que nosotros como bolivianos estamos tomando las acciones y no vamos a olvidar aquello. Mira, estoy compartiendo precisamente el informe de la CIDH, GIEI Bolivia, informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos en el 1 de septiembre y del 31 y el 31 de diciembre de 2019. Bueno, es un grupo interdisciplinario de expertos independientes, y aquí, como tú dices, si buscamos por Alejandro Entrambas-Aguas, aquí aparece esta denuncia, es decir, habla del caso, de tu caso, ¿vale? Y precisamente aquí aparece Alejandro Entrambas-Aguas. Lorgia Fuentes refiere a esta misma mujer como comenzó a hostigar en las redes sociales, acusando la corrupción, el tema de la acusación de amante. Esta denuncia fue hecha pública por el periodista Alejandro Entrambas-Aguas. Bueno, está mencionado hasta en cuatro ocasiones. Bueno, en todo caso, ojalá, y aquí incluso ya hemos hablado, ¿no? Porque al inicio comentabas que casos de otros países, y precisamente aquí hemos denunciado esa red internacional. Precisamente la persona que le dio acceso fue Arturo Murillo, que es firmante de la Carta de Madrid de Vox, que precisamente fue quien acompañó, incluso Herman Tertsch dio una rueda de prensa con Arturo Murillo, una rueda de prensa del gobierno, donde incluso decía que ojalá la llama que se prendió en América Latina de libertad, es decir, en Bolivia de libertad, se corriera por toda América Latina. Incluso hemos visto cómo han estado asesinando a gente en Chile, en Perú, en Colombia, y al final son los que defienden. Bueno, es una realidad desde la que aquí luchamos, y que además la mentira es una de las principales herramientas, la mentira y la violencia. Y yo simplemente, bueno, te quería dar las gracias por pasarte por aquí, darte todo nuestro apoyo y, bueno, pedirte que nos tengas informados de todas esas novedades. Incluso aquí hacemos el pedido, si alguien conoce o ve una manera de fiscalizar lo que hizo, digo aquí en España, más allá de las acciones de Bolivia, lo que le hicieron a Lorgia Fuentes y a su familia, a su marido, a su hijo, y a otra serie es decir, otros casos, no fue el único, pero si alguien ve y tiene conocimiento, o bien judiciales, o ve que se puede hacer algo para resarcir mínimamente, ¿no? Nunca se va a resarcir, pero mínimamente, que no quede impune totalmente, incluso que se le premie, ¿no? a personas que tienen cero empatía y que, bueno, tuvieron esa misión. Aquí queda hecho, pero no me gustaría despedirme de ti sin darte espacio para que des las palabras que consideres oportunas a la gente que nos está escuchando, incluso a Alejandro Entrambas-Aguas o al director del diario Oquidiario, Eduardo Inda, si quiere mandar algunas palabras, también, bueno, pues este es tu momento. Claro que sí. Bueno, como les decía en un inicio, como te decía Julián, cuando hablamos de las cloacas mediáticas, ¿no? Tenemos que aprender a destacar el trabajo que hacen periodistas como ustedes. Realmente es un tiempo en el que
la sociedad civil debe de tomar conciencia de que estamos siendo atacados y de que las cloacas mediáticas no solamente nos vulneran derechos, están llevando con su acción, están llevando a que no solamente tengamos gente de manera injusta atrás de las rejas, que tengamos gente de manera injusta, ¿no?, con muertos y sin tener lo que se llama el rango de justicia. Todos buscamos justicia. Sin justicia no hay paz. Y Bolivia está en el proceso, en el camino de buscar justicia. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción. Muchísimas gracias.